Yo ya no puedo seguir en esta desolación. Mi vida está vacía, necesito un amor. Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento. Debo sacudir mi corazón polvoriento. Digo sí. Mi mente reformada busca amparo en la TV. Toda mi existencia se va por el toilet. Si no aparece pronto algo que me dé vida, perder el timón, navegaré a la deriva. Digo sí. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. A veces me propongo asimilar este mundo. Devoro mi trabajo, soy un cuervo fecundo. La máquina me envuelve, dudo de mi cordura. Se pudre mi cerebro, esto es una locura. Digo sí. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor. Es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. Si no encuentro un amor, 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 si no encuentro un amor. Todo por la tarde. Un programa PM en la AM. Nos fuimos directamente a la década de los años 80. Escuchábamos a Síndrome con No se puede vivir del amor. Aquí hubo varios que empezaron a hacer algunos pasos de baile de los 80. Otros solo tenemos la memoria que se ha ido reconstruyendo porque no tuvimos la oportunidad de vivir en esa época. ¿Y por qué hablamos de los años 80 hoy en Todo por la Tarde? Porque estamos con Tomás Achurra, que nos viene a presentar, a conversar respecto a su documental, el documental Toque de Queda, que precisamente busca reconstruir la historia de la música rock pop de los años 80 en nuestro país, años que estuvieron sin duda marcados por lo que significaba aún la dictadura, ¿no? ¿Cómo estás, Tomás? Y cuéntanos en qué etapa está tu documental Toque de Queda. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes también a todos los que están escuchando. ¿Ya? El documental Toque de Queda en este momento se encuentra terminado. La fase de postproducción que se anunció en agosto por la prensa ya terminó. No hay mucho más que hacer. De hecho, ya no hay nada más que hacer. ¿Ya? ¿Y dónde se va a estar mostrando? ¿Cuándo Mira, es el estreno? El estreno, el lanzamiento que nosotros organizamos como producción es el 11 de noviembre en el Club Chocolate, a las 20 horas.
En el Club Chocolate, o sea, un lugar lleno de música también para ir descubriendo lo que significó la historia del rock y el pop chileno bajo la dictadura militar, inicios, auge y declive. Es así como lo grafica el subtítulo del documental. ¿Qué significó esa época para el futuro de la música nacional? Yo creo que es trascendental porque es junto con la nueva ola. Después nos saltamos justo a lo que es el rock y pop de los años 80, que es un movimiento que, a pesar de que está influenciado por los movimientos musicales extranjeros como el rock argentino, la new wave inglesa, e incluso algo que no se menciona mucho, que es como la edad de oro del rock y pop español, poseía identidad. Entonces, en ese aspecto, marca como también un puntapié a la hora de querer replicar movimientos extranjeros que son masivos y que son también de un corte popular en Chile también. Claro, y cómo fue Chile, el músico chileno, también definiendo una especie de identidad, porque como tú bien mencionas, había muchas influencias, ¿no? Estaba el rock argentino en su mejor momento, también en España estaba desde el pop Mecano, ¿no? Que también tiene que haber dado alguna influencia acá. ¿Cómo encontró el artista chileno en un contexto además adverso una identidad? Lo encuentra en un periodo súper oscuro de apagón cultural que era propio de la dictadura, y la investigación acuñada es desde el 84 al 89 porque la primera década de los 80 es completamente distinta a la segunda. ¿Ya? Porque si bien hasta el 83, 84 todavía se sigue un poco con la resaca de los 70 un poco. Claro. Con otro tipo de grupos. Entonces ya el 84 explota este movimiento con grupos como Los Prisioneros. Pero también el movimiento conjugaba con otros movimientos. También estaba el canto nuevo y otras tendencias más under, como el punk y el rap, que estaban ahí en sus inicios. Yo creo que el mérito es que el movimiento encontró una clara retroalimentación con la gente, que en un periodo oscuro como la dictadura necesitaba bailar, necesitaba expresarse, vestirse de negro si es que quisiera. Yo creo que por ahí va. O sea, las luces, los sintetizadores que empezaron a usar muchas bandas también fueron un aliciente para que los chilenos jóvenes se atrevieran también a ir a bailar, a ir a descubrir otras formas de divertirse en aquel tiempo. Claro, que era muy importante en esos tiempos de apagón cultural. Claro. Y allí me imagino que Los Prisioneros tienen un rol fundamental. Claro, fundamental, porque en el fondo es la banda que tiene más masividad y de alguna forma más explícita. Pero también habían grupos, ponte tú, que también tuvieron mucha masividad, como el grupo UPA. ¿Ya? Que si bien eran letras más sofisticadas, más metafóricas, también era otra forma de expresión, porque también se sentían aislados del modelo de sociedad, en el fondo. Claro, y los electrodomésticos también tuvieron un aporte con unas letras bien extrañas, ¿no? Claro, los electrodomésticos ahí también en canciones como Viva Chile, se burlan un poco de la Yolanda Sultana, de Jimmy Swaggart. Entonces, también en palabras, ponte tú, como de Carlos Cabeza también, que está dentro del documental, era resignificar el espectro que había en los 80. Muchos sábados gigantes, mucho aparataje anestesiador en el fondo. Claro, bien importante, Tomás, cómo el pop en Chile comienza a también ser una voz crítica. O sea, Los Prisioneros, que son rock pop, rock punk pop, según algunos también, los mismos electrodomésticos, hacen pop, pero es un pop crítico que de alguna forma viene a decir otras verdades, otras versiones sobre la hegemonía de la televisión, por ejemplo. Claro, ponte tú, en letras de Los Prisioneros, yo creo que son más universales, en el aspecto que, si bien no atacan a un personaje en específico, se entiende el mensaje. Entonces se entiende el mensaje para dónde va, ¿cachai? El sistema de la televisión. Claro. Y también eso significó que a muchos artistas les cerraban las puertas, entre ellos Los Prisioneros, que vivieron la censura imperante en casi los últimos años de su carrera, que fueron los últimos también cuando ellos estuvieron juntos, el 88, 89, que no pudieron tocar en Chile. Claro, y es bien gráfico también para el auge de grupos como Los Prisioneros o Electrodomésticos, el circuito que se fueron armando, que de alguna forma les fue posibilitando tener una comunidad de seguidores
en recintos no tan tradicionales, ¿no? En recintos afuerinos, en recintos de la periferia de Santiago. Claro, los prisioneros tocaban en muchos liceos. Lo más céntrico también donde tocaron los prisioneros, ponte tú, fue el Café del Cerro. Otros grupos como UPA, Electrodomésticos, lo hacían en el Garage Matucana, que es el epicentro de la contracultura en los 80. Otros lugares como la Nona Jazz. Y también hubo hitos importantes como la presentación de los prisioneros en el Estadio de Chile, 86-87. Después UPA lo hizo en el 88. Se fue abriendo el espacio. En la serie de los 80 se puede ver cómo los personajes tienen que ir casi a galpones a poder ver a sus ídolos, que eran los prisioneros. Claro, y eran también épocas donde uno salía y no sabía si volvía también. Claro. Estaba dentro del juego ese. Ya vamos a conversar, Tomás, sobre ese elemento que además le da el título a tu documental, que es el toque de queda que se estará estrenando en el Club Chocolate en noviembre, el 11, ¿no? El 11 de noviembre a las 20 horas. Así es que todos los fanáticos de la música chilena de los 80 tienen ya una cita con la historia este 11 de noviembre. Vamos a escuchar música de los 80, en general bailable, ¿no? Sí, bailable y nostálgica también. UPA, que es el autor, el intérprete de la canción que vamos a escuchar ahora, Las masas son gente. ¿Dónde tiene su origen? ¿Cómo surge UPA? UPA nace en Santiago, con Pablo Ugarte, que es su principal vocalista, que venía desde el mundo del canto nuevo. Y él también acuña que necesitaba un poco sacudirse un poco la pasividad del canto nuevo y necesitaba más energía arriba del escenario. Y nace UPA bajo el lema de que había que tocar bien y cantar inteligente. Tocar bien y cantar inteligente. Claro. Y hacer bailar también, ¿no? Y hacer bailar, por supuesto. Escuchamos Las masas son gente, una de las canciones de UPA, cuando son las 18:16 en la radio Nuevo Mundo. Detrás de cualquier tipo existe una historia que contar. Los notables también tienen ropa que lavar. Oye, las masas son gente, no cifras, no cómics de vivir. Son gente, no cifras, no cómics. Las masas son gente, no cifras, no cómics de vivir. Son gente, no cifras, no cómics. Brillan tus ojos mendigos, igual veo a una mujer. Si nos vemos sin la ropa, nos podremos reconocer. Oye, las masas son gente, no cifras, no cómics de vivir. Son gente,
de vivir. Son gente, no cifras, no cómics. Las masas son gente, no cifras, no cómics de vivir. Son gente, no cifras, no cómics. Que yo mismo llamé años oscuros, digamos, de falta de creatividad y de poca cultura, hubo una explosión creativa debido a la presión. Teníamos una meta contra qué alegar y contra qué revelarnos. Los primeros años de los 80 son muy distintos al resto de la década, porque va creciendo una generación nueva, que tiene otros referentes. No nos imaginábamos las canciones, sino que tratábamos de componer desde nuestra experiencia personal de ser jóvenes en estado de sitio en Santiago de Chile. Fue bravo el tema, era de verdad el que estábamos en peligro todos. Muy poca gente tenía acceso a viajar, bueno, no existía internet, la necesidad, la ansiedad por música era tremenda. No teníamos mucho que ver con el público de las peñas y el canto nuevo. En esos tiempos para dedicarse a la música tenías que recorrer un camino musical, digamos, con ciertas destrezas para poder componer, qué sé yo, poder hacer música necesitaba ciertas destrezas. Con una letra y un tema de 3 minutos podías hacer un hit. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar, no sé, temas de 10, 15 minutos. Nosotros éramos un grupo que siempre generábamos una respuesta favorable por parte del público. No éramos una banda quieta, éramos una banda inquieta, era una banda que se movía. Al reunir mucha gente, ya era un acto político, porque recordemos que en dictadura estaba prohibido la reunión. ¿Quién mató a Marilyn? Los pacos, decía la gente. Cada una de esas bandas yo los destaco por su valentía y su arrojo de intentar hacer música en condiciones súper difíciles. Y cada una tiene lo suyo. Lo que acabamos de escuchar son las voces de los protagonistas de la música de los 80, del pop, del rock, que están en el tráiler del documental de Tomás Achurra, que está disponible en la plataforma de Vimeo. Vimeo.com/tachurra, allí se puede encontrar el avance de Toque de Queda, el documental que nos cuenta el auge, también el éxito y la caída, la debacle de este estilo en nuestro país durante esos tiempos tan difíciles. Y son frases bien fuertes, Tomás, las que se escuchan por parte de sus protagonistas. Jóvenes en un estadio de sitio tratando de hacer música. Estábamos en peligro todo el tiempo, decían también personajes como Claudio Narea y otros integrantes de tu investigación. Efectivamente era así, como lo comentábamos también, era difícil en esos tiempos salir a una tocata, por ejemplo, donde se decían cosas un poquito más fuertes y saber si iba a llegar a casa, porque era así la verdad. También estaban las fiestas de toque a toque, que era como el otro lado, en el fondo, quedarse toda la noche en algún lugar, pero también ahí había represión. ¿Cómo eran las dinámicas de las fiestas? ¿Cómo se organizaban los jóvenes para poder asistir y no ser seguidos, para no ser molestados tampoco por la fuerza pública? Yo creo que era empezar temprano y directamente encerrarse en un lugar. Ya. Y de ahí como cuidar la entrada y ese tipo de cosas, en lo que era más under, clandestino. Claro, tú comentaste también en una entrevista que te realizó La Tercera que tu idea es que el documental funcione casi como leer un libro, un relato que se construye a través de testimonios. ¿Cómo fue el camino para lograr esos testimonios? Había una idea, una estructura de guión de ciertas cosas que se querían demostrar
¿Ya? Como esto también es una investigación periodística, habían ciertas hipótesis que había que comprobar o refutar. Entonces en ese aspecto habían ciertos lineamientos de lo que se debía decir y lo que no en el documental. Entonces ahí empecé a editar y decir esto, a descartar, ¿cachai? Y lo que más se venía con el relato que tenía yo en voz de los protagonistas. Claro. ¿Y cómo fue la recepción de Claudio Narea, de Carlos Cabezas, de Pablo Ugarte, de también Álvaro Scaramelli? ¿Ellos tenían las ganas de participar, de contar su testimonio respecto a un periodo tan relevante? Sí, la verdad es que a mí no me costó mucho, o sea, la verdad me costó llegar a ellos. También a lo mejor es por una brecha etaria. La verdad, cuando yo llegaba a entrevistarlo, algunos se sorprendían, pensaban que yo era el joven del sonido, ese tipo de cosas. Entonces, en un momento igual fue como cómico. No, pero ellos siempre estuvieron dispuestos. Y estuvieron dispuestos también porque siempre me informé mucho. Es un tema del que relativamente conozco bastante. Y entendían que mis intenciones eran un poco enaltecer al movimiento, porque muchas veces cuando se hablaba de los 80 y de la música de los 80 se habla como un movimiento plástico, claro, que no tenía mayor conciencia de su entorno, pero la verdad es que sí lo tuvo. Entonces, a ir yo con esa disposición, se hizo un ambiente grato con ellos. Claro, y tuvo un rol central, según lo que tú nos comentas, porque permitió movilizar a los jóvenes. Quizás sus letras no tenían la profundidad de las letras de otros movimientos más, comillas, de izquierda, ¿no? Pero este movimiento musical sí tuvo un rol como agente social. Claro, porque logra, si hay algo que se esgrime con el movimiento es la masividad. Por todo el Canto Nuevo iba mucho más al choque, eran letras también mucho más explícitas, pero no lograron lo que se lograba, ponte tú, con el guitarra, bajo y batería eléctrica. Ahí conjuga la masividad, que tuvo una clara retroalimentación de gente que quería salir a bailar, que quería ir a tocatas, porque de alguna u otra forma llegaba eso, llegaban videos de afuera con presentación en vivo y acá no se veía eso. Entonces apenas salió esto fue como un boom que fue imparable. Claro, decía uno de los integrantes precisamente eso, que no hacían música para peñas, sino para otro tipo de escenarios. Sí, y también pasó, tal como lo dice Claudio Narea en el tráiler, que no encajaban mucho, porque iban a las peñas de Canto Nuevo, era como nada que ver, pero también habían otros movimientos como de grupos más thrasher, o también de otros artistas de los 70 que ya estaban instalados, no sé, ponte tú, como Aguaturria, Tumulto, pero tampoco les gustaba esto nuevo, porque venían a quitarle un poco el espacio. Claro, hay varios grupos que participaron de este movimiento, Aparato Raro también, y Los Prisioneros estuvieron siempre a la cabeza, continuaron también con muchísimo éxito en los años 90, a inicio de los años 90. Una de las canciones que compusieron en aquel tiempo, en los 80, fue Usted y su ambición. ¿Esta a qué etapa pertenece? Al disco más desconocido de Los Prisioneros, que es La cultura de la basura. ¿Ya? Bueno, yo la elegí porque me gusta mucho y puede dar para muchas interpretaciones. Hay algunas que dicen que está, no sé, inspirada en su manager o en alguna cosa así, en alguna gente de alguna multinacional disquera, pero o también puede estar dedicada, no sé, a Pinochet. Da como, es una canción como de constante odio que tiene libre interpretación en el fondo. ¿Y cómo se atrevían, Tomás, los artistas como Los Prisioneros a interpelar a autoridades dictatoriales en ese momento? Yo creo que por lo mismo, ponte tú, por la masividad. Ya en el 87 Los Prisioneros habían llenado 2 veces el Estado de Chile, tenían videoclips y una que otra vez salían en la tele. Entonces, no sé, hacer desaparecer a Jorge González no iba a pasar desapercibido, ¿no? Claro, o sea, la masividad también servía como un respaldo Claro, un respaldo para la creación. Claro, pero también eso les valió, ya en el año 87 ya Los Prisioneros empiezan con el periodo de la censura, claro, que fue justamente cuando Los Prisioneros tenían la gira más ambiciosa hasta el momento, el año 87, con la presentación del disco, que eran 40 fechas.
de las cuales se hicieron casi nada. 40. Claro. ¿Y de qué forma se aplicó la censura en este tiempo a los diversos grupos? Bueno, ponte tú, hay a Aparato Raro le pasó con la canción con Calibraciones, que tuvieron que cambiar partes de la letra cuando la grabaron. ¿Ya? También yo he revisado una entrevistas de Jorge González cuando empieza a decir, justamente para esta gira que te comentaba, que extrañamente los permisos, ¿cachai? Para los locales empezaban a desaparecer, se los empezaron a dificultar. Claro. Y así le echaron abajo la gira. Claro, cuando evidentemente era un buen negocio para los locales, o sea, las Claro. razones eran otras. Eran otras. Obviamente eran otras. Vamos a escuchar esta canción, Usted y su ambición, elegida por el autor del documental Toque de Queda, Tomás Achurra, quien lo lanza el próximo 11 de noviembre en el Club Chocolate. Está buenísimo. No le conozco bien, pero es tan fácil ver sus 1000 batallas de cada día, sus sonrisas de hipocresía. Sale de su cueva, monta en su auto, pisa con recelo por el asfalto, noche y día concentrado en un fin, y las garras duras en el maletín. Usted y su ambición dan tanto asco, dan tanto asco. Usted y su ambición dan tanto asco, dan tanto asco. Sus 1000 obreros le saludan y le dan la mano, pero lo quisieran devorado por gusanos. Nadie lo estima y le dicen señor, porque el desempleo es lo peor. Ya no tengo miedo, ya ni tengo rabia, no quiero sus monedas, no quiero ir su labia, pensando que al final es mucho mejor morirse de hambre que de inanición. Usted y su ambición dan tanto asco, dan tanto asco, dan tanto asco, dan tanto asco, dan tanto asco. (18:33). Enviamos un saludo a Fernando Ramírez, que nos está escuchando a esta hora por nuestra señal en vivo, el www.radionuevomundo.cl. Está bueno el programa, los estoy mirando y escuchando por streaming, nos dice Fernando, escuchando también la música de los 80, música
que me imagino escuchaste desde chico, Tomás, para poder meterte en un proyecto tan ambicioso como este. Sí, desde chico, porque la verdad, ponte tú, yo agradezco mucho, ponte tú, el legado, sobre todo de rock latino, ponte tú, de mi madre. Mi madre siempre viaje a la playa, los cassettes de Virus. De hecho, el primer cassette de La Voz de los 80 lo escuché en un cassette que tenía mi mamá y yo se lo terminé robando, y la cinta después la gasté de tanto escucharla. Y también mi hermano también me ha influenciado mucho en lo que es la música también. Él también, de Los Prisioneros, me entregó, ponte tú, el cassette ni por la razón ni por la fuerza. Y ya con mi papá ya es todo el rock más clásico, Rolling Stone y todo ese tipo de cosas. Entonces siempre desde chico he escuchado buena música, entre comillas. ¿Y qué es lo que te gustó de la música de los 80, del pop rock de los 80? ¿Qué es lo que tiene que en el fondo te mueve tu espíritu para dedicarte a ella? A mí me gusta la sonoridad. O sea, yo escucho sintetizadores de los 80 y se me mueven los pies y empiezo a bailar. Guitarra y todo el estilo en el fondo. Eso, sobre todo todo el sonido de las baterías programadas, esa es como mi debilidad. Es impresionante la capacidad de ritmo que alcanzaron esas innovaciones en la música chilena. Sí, claro. Impresionante, pues más encima que fueron casi los primeros en ocupar acá porque era tecnología nueva. En el fondo. Samplers, ese tipo de cosas que llegaron aquí justamente casi en los 80. ¿Y quiénes fueron los artífices de traer esto a Chile? ¿Fue algún grupo en especial, productores, sellos? Mira, yo creo que fue en gran parte la labor, ponte tú, que hizo Pirincho Cárcamo en la radio Galaxia. Que tenía un programa donde empezó a mezclar un poco, ¿cachai? Con estas nuevas tendencias hispanoamericanas, con un poco el rock latino, ¿cachai? Y lo otro también que marcó harto fue la primera venida de Charly García en el 83. Porque tocó en el Gran Palace y lo repletó. Y muchos de los artistas de los 80 como que fueron a ese recital y quedaron locos. Claro. Fueron importantes también los medios de comunicación. Tú mencionas en la entrevista a La Tercera que, claro, Pirincho Cárcamo y otros locutores también, Rolando Ramos, además de Hernán Rojas, que continúa siendo locutor del dial, tuvieron un rol preponderante en la difusión de estos nuevos elementos. Claro, Hernán Rojas es casi el principal productor de esta época. Fue el que produjo en mayor parte a los grupos. Y muchos atribuyen que la difusión radial que ellos tuvieron depende de él, de la sonoridad que dio él, que encontró él, porque él venía de los mejores estudios de California, de haber grabado a grandes bandas, como a Fleetwood Mac. Y él vino con toda su experiencia a trabajar acá. ¿Y cómo se manejaban los locutores con el tema de la censura, cuando, por ejemplo, un tema era muy político? ¿Cómo lo presentaban? ¿Cómo lograban que los directores de sus medios les permitieran también poner esa música? Bueno, Pirincho, ponte tú, dice que no le importaba mucho, porque el movimiento partió así, como de abajo, y de un día a otro ya estaban en la cresta de la ola. Entonces no había mucho que hacer, pero al comienzo era claro, están estos grupitos chilenos, y sin ponerle mayor importancia porque el foco estaba en otra parte, que era el canto nuevo, que venía de antes y era más, entre comillas, militante, con ideas izquierdistas. Era más de trinchera. En cambio, este grupo, claro, dicen, es pop, se está haciendo lo mismo que en Argentina, pero también con ignorancia de los medios de comunicación, porque también sin esa ignorancia de los medios de comunicación y de las disqueras multinacionales que se agarraron de esto y dijeron, oye, aquí hay plata, ojo, grabemos los grupos, distribuyámoslos, porque si no nos explica que monte tu grupos como Los Prisioneros y varios más ya no salido en la tele. Es bien interesante también eso que acabas de mencionar, el rol de las disqueras internacionales. Claro. Cómo se aproximan a estos movimientos que son bien under y los cooptan para también generar negocio. Claro. ¿Cómo es esa relación que puede ser tensa, ¿no? Claro, es que eso fue lo que pasó, porque si tú te das cuenta, la mayoría de estos discos de los 80 los produjo EMI. ¿Ya? Entonces EMI ahí tuvo el ojo, cuando ya explotó, de decir, los voy a grabar casi en su totalidad y los voy a aunar en un solo movimiento. Y también pasa eso
con las disqueras y con otras nomenclaturas, donde tú aquí en Chile se habla del fenómeno pop rock. ¿Ya? Como si fuera solo eso fuera un estilo. Ya. Y la verdad que no es así. El estilo pop rock como que existe aquí solo en Chile, porque no hallaban tampoco cómo clasificarlo. Yo por eso que en el documental pongo rock y pop, Ya. no rock pop. O sea que el rock pop es una cuestión netamente chilena. Claro, es una cosa que inventaron acá por decir, oye, esto es lo que se está llevando ahora, el rock mezclado con pop, como que una cosa muy ambigua. Mira. Y eso no existió, porque si tú te das cuenta, Los Prisioneros son pop, UPA es pop, ¿cachai? Electrodomésticos, ¿para qué decir? Entonces, los grupos rockeros eran, no sé, los grupos punk de ese tiempo, no sé, ¿cachai? Claro. ¿Y qué importancia tuvo también la llegada del videoclip de la aparición en TV Cable, por ejemplo, de Los Prisioneros, que con Sudamerican Rockers se convirtió en el primer video latinoamericano expuesto en MTV? Eso fue el 93, cuando se inició la cadena de MTV. Pero el video de We Are Sudamerican Rockers es como del 88-89. Ya. Lo que pasa es que acá en Chile no se emitió por un momento obvio. Entonces, ya en el 93 la gente chilena pudo ver ese video y también pudo conocer en gran parte el disco La Cultura de la Basura, que se relanzó después con We Are Sudamerican Rockers como el gran éxito. ¿Y qué te pasa a ti cuando ves que esos ídolos hoy están separados, medios peleados? Ayer conversábamos con Claudio Narea, que va a lanzar un nuevo disco pronto. Bueno, a mí eso me llena de nostalgia, la verdad. Porque, o sea, el claro ejemplo es Los Prisioneros. Porque donde tuvo UPA se volvió a reunir, Electrodoméstico también sigue tocando, y así con otros grupos. Nadie también viene esporádicamente a Chile. Pero aparte de la nostalgia, yo la verdad he seguido de cerca donde tú la carrera de Jorge González, de Claudio Narea y lo que está haciendo ahora Miguel Tapia. También lo sigo, pero me embarga la nostalgia. Pero más allá no tengo mucho más que decir, porque encuentro que es como la pelea que ellos tuvieron, entre comillas, es como de perros grandes, en el fondo. Yo no voy a perder tiempo en comentarlo, o sea, como solo pasó nomás. Claro, y Claudio Narea, eso sí, está presente en tu documental, comentando sí, él sí. Lo que significó toda la época para el futuro del arte en nuestro país. Aparato Raro, ¿qué tan raro era este grupo que tenía ese nombre? Aparato Raro es raro, pues, sí, eran como los divos chilenos. ¿Ah, sí? Claro, hay mucho de eso. Aparato Raro evolucionó de una banda que se llamaba Ojo de Horus, creo, que era como más estilo progresivo, propio de los 70, con bandas como Pink Floyd, con temas de 10 minutos y ese tipo de cosas. ¿Y esto los hacía más under aún? ¿O no? Sí, puede que lo haya haber hecho más under, pero también Aparato Raro salió en televisión, creo en Sábado Gigante. Entonces, al ser ellos un grupo muy bailable, eso prendía en cualquier parte. Vamos a bailar entonces cuando son las 18:42 con Calibraciones de Aparato Raro.
Era Calibraciones, el bailable tema de Aparato Raro, agrupación que estará presente también conversando, dando su testimonio en Toque de Queda, el documental de Tomás Achurra, que se estrena el próximo 11 de noviembre en el Club Chocolate. Esperas también, Tomás, llevarlo más adelante a festivales, ¿no? Sí, es la idea. La verdad que hemos postulado algunos festivales y nos han rechazado, no sabemos por qué. Pero es la idea de también llevar los festivales, también porque nosotros somos una producción netamente independiente. Ya. Entonces, arrendar espacio o llegar a un contrato de distribución se nos ha hecho difícil. Ya. Entonces, vemos en los festivales una plataforma idónea para presentarnos. Claro. Y allá se podrán escuchar también las voces de los integrantes de Aparato Raro, quienes también tuvieron que adaptar algunas letras en una especie de censura, autocensura. ¿Cómo fue aquello? Claro, hay, el tema Calibraciones también fue censurado también por el sello y por los productores, porque decía alguna... se mencionaba el lema de la época, ¿no? Que era te cansaste de gritar y va a caer. Y creo que la versión original dice te cansaste de gritar y nunca ver. Pero hay una versión del 2005 creo que está grabada con la letra original. ¿Ah, sí? Sí. Y también en una parte deben cambiar la palabra fascista, ¿no? Claro, que eran como típicas como palabras que estaban prohibidas en los 80. Claro. ¿Cuáles van a ser las novedades que podría descubrir un fanático de la música de los 80s en tu documental? ¿Qué se va a ofrecer? ¿Qué mirada distinta a todo este proceso que no está tan investigado se pueden descubrir en tu investigación? Bueno, lo que te comenté en un comienzo es una mirada distinta cuando en los 80, donde tú en la televisión se habla de que los 80 fue un periodo bailable donde todo el mundo lo pasó bien. Claro, a lo mejor lo pasaron bien los que estaban, no sé, en Sábado Gigante, o andaban carreteando con Álvaro Corbalán, yo no sé, pero no es el tratamiento que quisimos dar, ¿cachai? Tratamos de darle este giro de tuerca que no se había dado antes, ¿cachai? Que es como un movimiento que sí goza de la conciencia social. Y también lo otro es hablar mucho del proceso creativo de las bandas, que es algo que me interesaba mucho a mí en lo personal saber, y se ve reflejado en el documental. ¿Y qué característica tienen los procesos creativos de esta época, 84, 89? Claro, o sea, saber en lo que se inspiraron, porque si bien es un contexto político, también hay letras políticas, no sé, hay letras que a lo mejor están inspiradas, no sé, en estrellas de cine, como Quién mató a Marilyn, o ese tipo de cosas. Y esas sí se van a poder descubrir de voz de sus propios integrantes, de quienes escribieron las canciones y de quienes las llevaron por todo Chile para comenzar de alguna forma también a movilizar a un país en tiempos en que todavía existía el toque de queda. Claro. Nombre que lleva entonces este documental del periodista y realizador audiovisual Tomás Achurra, que se estará exhibiendo por primera vez el 11 de noviembre en el Club Chocolate. ¿Están ya disponibles las entradas, Tomás? ¿Hay que esperar un poquito? No hay entradas, porque al acuerdo que llegamos nosotros con el Club Chocolate, bueno, para explicar un poco el evento, es una jornada casi maratónica en el Club Chocolate, donde de 8 a 10 se va a estar presentando el documental y va a tocar Síndrome. ¿Síndrome? Claro. Y de las 8 a las 10 de entrada liberada, lo que nosotros corresponde la exhibición íntegra del documental más Síndrome. Y después la gente se puede quedar a la otra parte del evento de esa fecha, que va a estar Miguel Barriga, lanzando su álbum Clonación. Y también va a estar otra banda después de Miguel Barriga, chileno-sueca, que se llama Claxon, Emma y Nat, presentando en territorio nacional su disco Arlanda. O sea, va a ser toda una jornada musical en donde en su primera parte se podrá ver el documental y también disfrutar de uno de los grupos investigados, que es el grupo Síndrome. Así es. ¿Hay alguna red social, alguna página de Facebook del documental tuya en donde se pueda estar atento a todas las informaciones? Sí, en Facebook nos pueden buscar como facebook.com/documentaltdq.
¿Ya? Y en Twitter también, @documentaltdq. Documental TDQ, que quiere decir toque de queda. Muchísimas gracias por la información, por la conversación, Tomás Achurra. Felicitaciones por el trabajo y por darle una mirada distinta a un tema que no ha sido tan investigado en nuestro país. Gracias por la invitación, gracias a la Radio Nuevo Mundo, y que se sigan abriendo espacio y que más gente se anime a realizar este tipo de cosas. Y que se siga también escuchando la voz de los 80 que fue tan relevante para el futuro incluso de la música actual en nuestro Chile. Nosotros estamos llegando ya al fin de nuestro Todo por la Tarde de esta jornada de día martes 27 de octubre. Damos las gracias a todos nuestros auditores por todas nuestras plataformas, la Red Nacional de FM en todo Chile, también la red de internet. Nos escuchan muchísimo en el www.radionuevomundo.cl y en el Twitter, en el pajarito que acá me está señalando Rubén Torres, en donde han estado muy atentos todos nuestros auditores. Gracias también al equipo realizador de este y todos los Todo por la Tarde, Mónica Fernández en la producción general, Rubén Torres en la periodística, Carola Zúñiga en la asistencia de producción y Alejandro, ¿qué nombre le puse? Alejandro Nick Carter Díaz en los controles. Mañana de 3 a 7 nuevamente hacemos otro Todo por la Tarde acá en tu radio, la Radio Nuevo Mundo.